Hola, buenas tardes una vez más aquí hermano César con otro tema muy hermoso, inspirado por la semana que hemos celebrado, que ha pasado, que hemos celebrado la fiesta de San Agustín y Santa Mónica. Pero no se ha hablado mucho sobre San Ambrosio, el obispo ungido por el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos Dios te salve María, llena de gracia, Dios es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos que San Ambrosio es un obispo ungido del Espíritu Santo. Él es nombrado obispo de Milán, allá en Italia, en el año 374 después de Cristo, 374 después de Cristo. Y era un hombre muy respetado por la comunidad. Y en ese momento eh, fue importante su rol como mentor de San Agustín. San Agustín nace el 13 de diciembre del 364, del 354 después de Cristo, en el norte de África. A la edad de 16 años, San Agustín se sintió seducido por un tipo de filosofía llamada el maniqueísmo. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es buscar la luz natural de la razón, o sea, todo lo que es la búsqueda a través de la razón y también buscar un tipo de verdad que sea en orden, un tipo de conocimiento, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo moral y el sentido último de la vida, o sea, de la existencia misma, cuál es el propósito del ser humano. Lo cual es bueno, pero todo es basado en la parte racional, o sea, que la fe no entraba ahí. Entonces, cuando él tenía 16 años, San Agustín se siente seducido por la filosofía llamada el maniqueísmo. Y era una filosofía libre, sin ataduras a la fe, o sea, no tenía en cuenta la fe, ¿sí? La fe católica. Afirmaba que ellos afirmaban haber descubierto contradicciones en la Sagrada Escritura, o sea que leían la Escritura y le buscaban contradicciones, ¿sí? Era una doctrina que negaba el libre albedrío, o sea que Dios no había dado el libre albedrío, y sin embargo atribuía la comisión del pecado a un principio ajeno, o sea que no venía del ser humano, sino que venía de otro lugar. Entonces, prácticamente era una filosofía, un estudio a nivel racional, de conocimientos ordenados según su verdad, una verdad que negaba la Sagrada Escritura, que buscaba contradecirla y por lo tanto, debido a eso, pues negaba el libre albedrío y que el pecado venía por otros lados. Entonces vamos a ver que es importante que aparece San Ambrosio, porque San Ambrosio es un hombre, un obispo ungido por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es la unción? Pues la unción es el acto ritual de aplicar óleo bendito, ¿sí?, sobre una persona o cosa, para significar y producir por gracia sacramental, por los sacramentos, la acción santificadora del Espíritu Santo. Entonces, esa es la unción. La unción prácticamente es lo que usted llamamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la infusión interior que existe en nosotros, lo cual nos fortalece, nos purifica y nos consagra, ¿sí?, a través de los sacramentos, ¿sí? Entonces, en el Catecismo Católico, el numeral 695, nos dice que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, lógico, claro que sí, y el cristiano, usted y yo, los cristianos católicos bautizados y renovados en el Espíritu y confirmados, participamos de la unción de su Maestro, o sea, también somos personas ungidas. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa misma unción que estaba sobre Cristo es la que por el sacramento del orden, ¿sí?, los sacerdotes, también desciende sobre los obispos y presbiterios de la iglesia, o sea, los sacerdotes. San Pablo nos dice bien claro que en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 22, nos va a decir lo siguiente. Y Dios es el que nos da fuerza. ¿Quién nos da fuerza? Dios le da fuerza. ¿A quién? San Pablo dice, a nosotros, al magisterio, y a ustedes y a los laicos para Cristo. Él, el Espíritu Santo, nos ha ungido a toda la iglesia y nos ha marcado con su propio sello, el depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces vemos que aquí vemos la acción purificante, santificadora del Espíritu Santo en su iglesia, el cual, a través del sacramento, el bautismo, confirmación, todos los sacramentos católicos, somos hombres y mujeres ungidas para el Señor. Por la cual era normal que el obispo San Ambrosio, al también ser bautizado, él recibió la unción del poder del Espíritu Santo en su persona, y cual Dios lo usó grandemente
para la conversión de este joven llamado San Agustín, que estaba confundido por una filosofía, otra doctrina que contradecía la Sagrada Escritura y que buscaba la existencia, la verdad en la vida, todo basado a la luz natural de la razón. Entonces, de ahí que en la Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos va a decir que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si vemos San Agustín escribió libros, tomos de libros llamados sus confesiones. Y una de las cuestiones que él habla sobre San Ambrosio es la siguiente. Dice San Agustín: empecé a amarle, no como maestro de la verdad. O sea, le llamaba la atención San Ambrosio. ¿Y por qué? Porque San Agustín había crecido en un hogar donde la madre era netamente católica, Santa Mónica, o Mónica en ese momento, pero su papá era un hombre pagano, es decir, él tenía otros dioses, era un hombre también alcohólico. Entonces, Agustín no tuvo un rol de un padre modelo que representara el modelo que es el Padre del Cielo en su amor, en su misericordia, en su empatía, ¿sí? En su enseñanza de las Escrituras. Por lo tanto, dice San Agustín: empecé a amarle ¿a quién? A San Ambrosio, no como maestro de la verdad, sino como un hombre benévolo conmigo, o sea, un hombre bondadoso, empático, bueno conmigo, y escuchaba con toda atención sus sermones, más por su modo de hablar que por su contenido. O sea, le llamaba la atención cómo San Ambrosio explicaba las cosas de Dios, ¿sí? Porque una vez más, para convertir a este joven, que era filósofo, un hombre de retórica, ¿qué retórica? Un hombre de discurso, con elocuencia, que había estudiado demasiado filosofía, pues él podía, con sus palabras, San Agustín, convencer a otros, persuadir a otros al camino que él estaba siguiendo. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su sabiduría, tenía que mandar a otro varón de Dios que estuviera lleno del Espíritu Santo, con filosofía y teología, para poder llegar al corazón de San Agustín, no por los propios medios de San Ambrosio, sino a través del Espíritu Santo de sus palabras. Entonces, decía que lo que le llamaba la atención a Agustín es que San Ambrosio, primeramente, número uno, era benévolo, era bueno con San Agustín. O sea que lo recibía. Donde estaba parado espiritualmente, ahí lo recibía y lo escuchaba. Por eso que dice: y escuchaba con toda atención sus sermones, más por su modo de hablar que por su contenido. Sigamos. Dice: las palabras de San Ambrosio se me clavaban profundamente en el alma. ¿Dónde está? En el alma que está guardado todas las memorias del ser humano, todo lo que está aquí, lo bueno y lo malo, todo lo que nos ha pasado. Aquí está el costalillo, en el alma, todo lo que cargamos con nosotros. Y dice que las palabras que salían de San Ambrosio, llenas del Espíritu Santo, con tanta unción, se clavaban profundamente en el alma de Agustín. Y dice lo siguiente San Agustín: y al encenderse mi corazón, la palabra le encendía su corazón, un volcán se prendía, un fuego en San Agustín. Decía: y al encenderse mi corazón con esas palabras, se iban, disipaban, es decir, se apartaban todas las nieblas de mi error, dice San Agustín. San Agustín, al escuchar la palabra, el efecto de la palabra de Dios, predicada por un hombre lleno del Espíritu Santo, hacía que San Agustín, su corazón, temblara por dentro, quemara y escuchara la palabra de Dios. Dice San Agustín, prosigue: cuando oía explicar bien y con frecuencia en sus sermones, los sermones, ¿qué es un sermón? La palabra predicada, ¿sí? Una enseñanza. Aquellos pasajes del Antiguo Testamento que me habían parecido hasta entonces absurdos, decía San Agustín, me convencía de que los había juzgado mal. ¿Por qué? Porque San Agustín los leía literalmente, tal como fueron escritos, mas no como fueron escritos por los escritores espirituales de la Biblia, con la intención espiritual. O sea, San Agustín los interpretaba con la razón. Sigamos. Dice: y que las dificultades podían resolverse con alegorías espirituales. ¿Qué significa una alegoría espiritual? Con un significado más profundo. O sea, Agustín entendía que San Ambrosio, al estar lleno del Espíritu Santo, al predicar esa palabra, a esa enseñanza, le llegaba al corazón a este varón, a este jovencito que estaba confundido, y ahora las entendía en el sentido espiritual, como fueron escritas en la Biblia. Siguiente. Cuando no estaba, dice San Ambrosio, cuando no estaba con la multitud, estaba rodeado de los pocos que le pedían consejo. O sea, era un padre espiritual, un guía. ¿Ves qué hermoso?
o se recogía en la lectura. San Ambrosio buscaba el silencio. Esto se llama recogimiento espiritual. ¿Para qué? Para que a través de recogiéndose en la lectura, dice, donde su lengua, sus ojos, su mente y su corazón trabajaban sin ruido. O sea, se escondía en el silencio a meditar, a hacer una lectura divina de la palabra de Dios. Era un hombre lleno entonces del Espíritu Santo. Ahora, en ese momento, cuando por fin, en ese momento dice San Agustín, en su libro octavo, en su confesión, dice lo siguiente. Dice que eso pasó en el año 386 después de Cristo. Dice, San Agustín estaba en una profunda lucha interior. Ya la palabra estaba haciendo su efecto. Dice que ya había comprendido intelectualmente que la fe católica era verdadera. Ya la entendió por este hombre de Dios, San Ambrosio. Gracias al testimonio de San Ambrosio y de otros cristianos. Mire qué hermoso. Pero todavía estaba atado a sus pasiones y pecados. Leamos Romanos 7:7. ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué dice? Usted lo puede buscar. Sé lo que tengo que hacer bien, sin embargo te haciendo el mal. Aunque estemos llenos del Espíritu Santo, en nosotros existe una llamada, una concupiscencia, que estamos en la tendencia a pecar. De ahí la lucha interior entre el espíritu y la carne es constante. Pero a medida que le damos cabida a las cosas espirituales del cielo, el espíritu comienza a gobernar la carne, a controlarla. Dice San Agustín, dice que su fe católica era verdadera, gracias al testimonio de San Ambrosio y de otros cristianos. Y dice que lo que pasaba entonces Agustín, él se preguntaba lo siguiente, se preguntaba, ¿puedo realmente entregarme totalmente a Dios? ¿Puedo realmente hacerlo? ¿Tengo realmente el deseo? Una pregunta que se hacía. Y se preguntaba, ¿cómo puedo romper con mi vida pasada, con lo que está en el alma, con el costalillo que lo tenía atado? Dice que en ese estado de angustia y llanto, dice que se encontraba en angustia y llanto Agustín, se retiró a un jardín en Milán con su amigo Alipio. Dice que se retiró porque tenía angustia y llanto. Comenzó a sentir ese quebrantamiento. La carne quería dominar al espíritu, el espíritu quería dominar, decía, no, el espíritu puede dominar la carne. Y en ese momento San Agustín dice lo siguiente, yo me revolvía en mi miseria y me lamentaba esa lucha interior, desgarrándome con violentos remordimientos, lo que había pasado en el pasado, porque la palabra había hecho efecto. Entonces de repente oigo una voz de niño o niña, no sé cuál, que repetía cantando, tómalo y léelo, en latín, tole lege. San Agustín prosigue, me contuve y empecé a reflexionar con atención si los niños se acostumbraban en algún juego a cantar algo parecido. San Agustín comenzó a discernir en el espíritu si lo que venía de Dios, si venía de él o si venía del enemigo. Dice San Agustín, y no recordaba haber oído nunca nada semejante. Entonces, reprimiendo el ímpetu de mis lágrimas, me levanté convencido. Llegó la unción de Dios. San Agustín abrió el corazón a Dios. Dice, me levanté convencido de que era un mandato divino que me ordenaba abrir el libro de la Escritura y leer lo primero que encontrara. ¡Gloria a Dios! ¿Ah? La palabra hizo efecto porque Dios mandó a San Ambrosio, un obispo ungido por Dios. Y cuando Agustín abrió la Escritura, dice que le salió Romanos capítulo 13, versículo del 13 al 14. Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Comportémonos con decencia, como a plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidia. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Agustín, al abrir el corazón, abrió la palabra de Dios. Dios le habló al corazón a Agustín. Entonces, él pudo realmente ahí, en ese momento, responder sus preguntas. ¿Podía él entregarse totalmente a Dios? Gloria, claro que sí. ¿Y podía dejar su vida pasada? Claro que sí. Por lo tanto, la conversión de Agustín no fue un momento aislado, o sea, porque tenía que ocurrir, no.
O sea, algo que pasó por magia, no, Señor, sino un proceso en el que la unción de Ambrosio fue fundamental. Un obispo lleno del Espíritu Santo. Un obispo que se recogía para las Escrituras. Un obispo de oración. Un obispo que amaba a Jesucristo. Un obispo lleno de su corazón, un volcán profundo, como dice Jeremías 27. Señor, me seduciste, me dejé seducir. Ese era el corazón de Ambrosio. Y dice la siguiente: y en ese momento, en la Pascua, ¿qué Pascua? En la vigilia pascual, que celebramos nosotros los católicos los sábados de gloria, en el año 367, San Ambrosio bautizó a San Agustín en Milán. Así como Ambrosio fue instrumento de conversión para Agustín, ahora nos toca a nosotros, usted y yo que estamos llenos del Espíritu Santo, que hemos recibido el sacramento, nos unge para ser testigos que llevan a otros a Cristo. ¿Qué dice? Que somos ungidos para llevar como testigos a otros. ¿A quién? A Cristo Jesús. De ahí que Agustín escribió esto, frase tan hermosa. Escuchemos. Tarde te amé. San Agustín dice, mucha de grande te amé. Belleza tan antigua y tan suave, tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Habla del Espíritu Santo y José estaba afuera. O sea, no estaba en las cosas de Dios. Y fuera te andaba buscando y deforme como era, me echaba sobre la belleza de tus criaturas. Es decir, buscaba la necesidad afuera de Dios. Y se enamoró de las criaturas. El hombre era un hombre, lamentablemente, este joven, como todo nos pasa a todos los hombres, en un momento de nuestras vidas, caemos en lo que es ser mujeriego. O nos gustan tanto las mujeres y buscamos lo de afuera, lo material, pero eso no llena el corazón del hombre. Prosigue San Agustín. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían prisionero lejos de ti aquellas cosas que sin ti serían inexistentes. O sea, las cosas de afuera lo tenían ahí atado. Me llamaste, dice el Señor, dice San Agustín, a Dios. Me llamaste. Me gritaste y rompiste mi sordera. Por fin Agustín escuchó la voz de Dios en ese jardín. Tómalo y léelo, tómalo y léelo. Brillaste y tu resplandor hizo desaparecer mi ceguera. Se cayeron las escamas en los ojos. Pudo ver la voz, pudo con los ojos del corazón ver la figura del Señor. Finalmente, decir, sí se puede vivir con el Señor y sí puedo dejar mi vida pasada. Prosigue San Agustín. Exhalaste tus perfumes y respiré hondo y suspiro por ti. Ya es un hombre que te está enamorando de Dios. Dice, te he saboreado y me muero de hambre y de sed. Busca al Espíritu Santo. Busca la felicidad a través de Dios. No hay ninguna felicidad fuera de Dios. Dice San Agustín, me has tocado y ardo en deseos de tu paz. Al encontrar con Dios, encontró la paz. De ahí que San Agustín fue también un día un obispo de Hipona en África, en el norte de África, bien respetado y quien dirigió también la reina de la Iglesia Católica y es considerado un padre de la Iglesia. Ese joven confundido llegó algún día por un instrumento del Señor a también ser un medio por el cual otros llegaron a la fe católica, al señorío de Jesús en sus vidas. Oremos, hermano. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has regalado y te pedimos, así como Agustín, que entregó su corazón a Cristo Jesús, todos aquellos que vean este video, esta enseñanza, busquen también tu palabra. Busquen también un hermano, también lleno del Espíritu Santo, ungido o ungida, para que sea su acompañante espiritual en esta rienda, en esta jornada hacia la vida eterna. Y todo te lo pedimos, por supuesto, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y a través también de la intercesión de San José, también que es considerado como el Padre de esta Iglesia. Hicimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y por nuestras ofensas, como te damos nuestro pan que ofende, y no dejes caer en tentación, y no del mal. Amén. Que Dios te bendiga, y que pasen todos muy buenas tardes. Hasta luego.